Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a nuestra segunda clase de Introducción al Derecho de hoy, martes 24, en el módulo que va de las 2:30 en adelante. Bien, así que es importante que vayan disciplinándose, que vayan ordenando y que cumplan con estar presente en el horario de clase. ¿Ah? Los felicito por sus entregas de trabajo, que todos me llegaron. La mayoría entró dentro del tiempo establecido, lo que es muy valioso. Recuerden que ustedes el día de mañana van a ser abogadas y abogados y para nosotros el plazo es un elemento esencial. ¿Ah? El plazo tiene una característica que es la fatalidad, es decir, cumplido se extingue, por eso se llaman plazos fatales. Y por esa razón nosotros vivimos incluso a veces un poco con pesadillas en esta materia, porque a veces uno se despierta y dice tiene un plazo. No presenté la lista de testigos dentro del plazo. Fatal para un abogado eso. Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos de ir acostumbrándose a esto del respeto al horario y a la exigencia impuesta dentro de ese horario. Así que por eso lo digo, los felicito porque la mayoría de los trabajos ingresaron en tiempo y eso habla muy bien de ustedes. Habla de un curso que en el fondo entiende este elemento de la responsabilidad. Bien. Lo otro es que se fijaron que hay que ir anticipando ciertas conductas. Por ejemplo, hubo algunas fallas con los correos institucionales, lo que significa que ustedes deben reportarlo, me avisan a mí o yo doy aviso a las autoridades para que en definitiva no nos tome la llegada de la exigencia, por ejemplo, de entregar una prueba sin que nosotros hayamos resuelto. Para nosotros los abogados, las abogadas, siempre es fundamental manejar con bastante anticipación cualquier problema que se pueda producir, porque llegado el momento de la audiencia, del alegato, no hay nada que hacer. Y en materia de plazos, estimados alumnos, aquí sí que esto es sagrado. Un plazo que a usted se le fue, como se dice por allí, no hay nadie en este mundo que pueda ayudarlos con esa falta, que es una falta para nosotros gravísima. Bien, así que los insto a seguir convirtiéndose de a poquito en abogados y abogadas. Bien, bueno, vamos a la clase de hoy día que tiene que ver con un poco la coyuntura que estamos viviendo, porque vamos a hablar del hombre y la sociedad. ¿Por qué es tan importante? Piensen ustedes que nosotros hoy día estamos viviendo una situación muy compleja, incluso que engloba a toda la Tierra. Todos estamos teniendo simultáneamente el mismo problema. Y dentro de eso nos sentimos complicados, porque efectivamente tenemos esta necesidad de ayudarnos entre todos, pero renunciando al individualismo, ¿cierto? Es que yo tengo que salir porque tengo algo que hacer y la autoridad me dice, bueno, no salgas porque si sales te puedes contaminar y si contaminas perjudicas todo un sistema de salud que tiene que restablecer tu salud. Eso, entonces, es la disyuntiva desde siempre, el individuo y su entorno. Ustedes lo están viviendo. Por primera vez también se enfrentan a un sistema universitario. ¿Ah? Me tocó a mí vivirlo también en su momento. Cuando yo llego a la universidad, era el periodo en que estaba cerrando el tiempo de la dictadura y estaba iniciándose el proceso de restauración de la democracia. Entonces también tenía un contexto, ¿ven? Un contexto social. Y además un contexto interno. Ustedes como personas jóvenes, son todos todavía muy niños, están experimentando por primera vez el salir de sus casas a enfrentar desafíos personales. Aquí están en la universidad y este es su contexto y este contexto indica que usted se tiene que sentar a las 12:30 a escuchar a un profesor porque ese profesor va a hablar de algo que es necesario para usted. Aquí ya no tienen que ver los padres con lo que estamos haciendo. Entonces, eso demuestra que el ser humano siempre se enfrenta a dos mundos, que es su propio mundo interno
sus decisiones, lo que hace, lo que piensa, la visión que tiene de la vida, versus el contexto social en que él actúa. A todos nos toca vivir contextos sociales difíciles. A ustedes les está tocando el inicio de sus estudios en este contexto social. Y de eso estamos hablando. El hombre y la sociedad, o el ser humano y la sociedad. Entonces, como vivimos en grupo, porque hablamos del ser humano, cuando se juntan dos, cuando se juntan tres, van formando un grupo y a este grupo le hemos llamado sociedad. Supongamos que la existencia humana, desde el Homo sapiens, que estamos hablando de millones de años atrás, que incluso ha sido discutido el tiempo de aparición del Homo sapiens, estamos hablando de un individuo que intenta relacionarse con su mundo natural, con su mundo social, es decir, con los otros seres que son igual que él, pero también con su entorno en el que vive, ¿cierto? Entonces, eso cuando el ser humano actual, hablemos del actual, desde que se estudia al ser humano, eh, se preguntó, se preguntó por este comportamiento, cómo fue el comportamiento del hombre en su momento inicial. Y se establecen teorías que van explicando el comportamiento del individuo cuando ingresa a la sociedad. Hablamos de un ingreso social en términos abstractos, no el ingreso social de un primitivo a su grupo colectivo o de un individuo en la Edad Media o hoy día un individuo en pleno siglo XXI. De cualquier individuo en un grupo, en un momento determinado de su historia. Entonces, sabemos que efectivamente lo hace motivado por la necesidad de alimentarse, a lo mejor la necesidad de colaborar, de defenderse o de solidarizar. Se fijan que los comportamientos no cambian. La persona, un hombre de los tiempos prehistóricos buscaba seguramente alimentos y competía con el otro, pero en la medida en que el elemento era más fuerte que ambos, colaboraban y luego empatizaban. Por tanto, son conductas humanas. Conductas humanas. Estas conductas humanas que se aplican en sociedad tienen dos formas de desarrollarse. A lo mejor más de alguno de ustedes lo ha estudiado. Una es el caos, y puede pasar la locura total, algo a lo mejor de lo que estamos viviendo en este tiempo, porque todo el mundo dice A y otro dice B, y uno dice a veces esto es una situación de caos. Imagínense entonces al ser humano en periodos muy primarios de la historia. Entonces, ¿cómo se comportaba? ¿Cómo lo hacía para competir, para interactuar? Bueno, ahí es cuando entonces empieza a surgir la idea de pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Si vamos a vivir todos juntos, entonces establezcamos ciertas reglas para que nuestros comportamientos, nuestras conductas sean compatibles con la vida en el grupo, la vida en la sociedad. Y de ahí entonces está así el primer germen del derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos a un individuo que quiere convivir con otros y que está dispuesto, no sabemos cómo, pero está dispuesto a dejar sus comportamientos, a limitar sus comportamientos con miras a vivir junto a otro. Esta situación les puede parecer a ustedes muy natural, a lo mejor, y muy lógica. Les ha pasado toda la vida desde que están viviendo en sus casas y seguramente a más de algunos de ustedes llegó un instante en que dijeron, me quiero ir de la casa, ¿cierto? Porque a todos nos pasó en algún minuto que eh, entramos en discrepancia con nuestros padres, con nuestros abuelos, entonces, ¿sabes qué? Me voy. Claro que ese ir a una edad muy temprana seguramente nos llegó hasta la esquina o hasta la puerta de la casa. No podíamos convivir en nuestro concepto, ¿cierto? Porque nuestra diferencia era irreconciliable. Más allá, cuando llegamos a la adolescencia, esto se vuelve complejo. Y a medida que uno se va haciendo adulto, ya no se hace complejo. Al contrario,
se va haciendo a lo mejor en algunos casos más doloroso, dejar la casa, ¿ah? Y en algunas ocasiones hasta triste. Pero bueno, dicen algunos, es la ley de la vida. Después vamos a hablar de eso de las leyes, ¿ah? Pero aquí tenemos el hombre en sociedad. El hombre en sociedad tiene un comportamiento, a lo que le vamos a llamar conducta, y tiene un grupo de personas en las cuales quiere convivir de manera armónica y para lo cual entonces fija reglas, reglas para la conducta. Así en pequeñito nace el derecho, ¿ah? Derecho que ustedes se dan cuenta subsiste y pervive en toda sociedad, hasta la más pequeña que es dentro de su casa. Entonces, tenemos al hombre y tenemos también al derecho, que son dos instancias que comparten, efectivamente. El hombre en su punto inicial, el derecho que es en su punto inicial también, pero que está buscando una forma de armonizar. ¿Cómo se armoniza? Ahí viene un nuevo término que es a través de la regulación de la conducta humana. Nuevamente, germen del derecho. Porque lo primero es decir que yo estoy dispuesto a ceder mi espacio, mi libertad, en vista de armonizar con los otros. Y habíamos dicho conducta, ¿cierto? Y ahora estamos diciendo que esa conducta tiene una regulación, tiene una norma. Bueno, esa norma, algunos autores la han tratado de explicar desde el punto de vista social. Ahí tienen a Hobbes, tienen a Rousseau, que parten de un grupo social que vive uno en un estado de naturaleza, de tranquilidad, y el otro en un estado de caos. Y ambos marcan un instante. Ese instante en que el individuo dice, quiero vivir en sociedad. Son diferentes las visiones porque uno parte de la tranquilidad y el otro del caos, obviamente. Pero son explicaciones posibles de cómo se produjo ese primer instante. ¿Ya? Y para eso, bueno, habría que ir a la arqueología y a lo mejor ver, rescatando algunos elementos de sociedades antiguas, sobre todo, por ejemplo, en el mundo grecorromano, donde se puede todavía visualizar cómo funcionaba. Supongamos en las primeras civilizaciones ya de nuestro lado occidental. Bueno, dicho esto, entonces se genera, al menos dicen estos autores, Hobbes y Rousseau, cada uno por su línea, que el hombre celebra un pacto. Y ese pacto es regulación de la conducta humana. Sigue avanzando entonces así el derecho. Y tenemos al individuo y tenemos a la sociedad. Ahora, la conducta humana, y es algo que hoy día lo pueden visualizar muy claramente, se enfrenta a dos cosas. Una es su realidad humana, es decir, yo me comporto en un contexto social, y el otro es mi comportamiento frente a una realidad natural. Dos mundos, el mundo de la sociedad, el mundo de la naturaleza. Siempre haciendo esta rebobinación histórica. Si ustedes se van nuevamente a ese hombre primitivo, se van a encontrar con lo siguiente. El hombre vivía en sociedad, pero tenía un entorno natural muy fuerte. Estamos hablando del estado de naturaleza más esencial del ser humano, donde la caída de un rayo o la subida o la crecida de un río podían ser determinados para él como un elemento de agresión, de premio o de castigo. Entonces, porque él tenía su idea de que la naturaleza interactuaba con él. Si se portaba bien, efectivamente podía tener una buena cosecha, pero si se portaba mal, una tormenta y un rayo caían sobre su tribu. ¿Ven? Entonces le daba al fenómeno natural una explicación de orden
sociológica, interna, personal. Pero nosotros sabemos, desde la perspectiva actual, que la naturaleza tiene sus propias leyes, en las cuales el sujeto no puede intervenir. Si efectivamente va a ocurrir un fenómeno como una tormenta, si se va a incendiar, si efectivamente por aplicación del calor se va a destruir todo su campamento, toda su tribu, es algo que no tiene una explicación en un castigo o en un beneficio. Porque en la naturaleza, la regulación de la naturaleza, según los autores, se rige solo por las famosas leyes naturales, donde el principio es la causalidad. Yo aplico calor a una madera, la madera se enciende. Y ahí no hay más explicación que esa. No es que algo pudiese intervenir en el sentido de decir que la madera, que es un objeto inerte para estos efectos, tomara una decisión de no asumir este calor, ¿cierto? No se puede. Las leyes de la naturaleza son así y las estudiaron muy bien. Más tarde, los físicos del siglo XVII, por ejemplo, Newton, con sus famosas leyes gravitacionales, donde efectivamente las cosas son. Y ese es el principio de la causalidad, porque necesariamente ocurre. Pero está también el hombre en su contexto social, con su grupo humano, y entonces aquí el hombre se pregunta, en este contexto, efectivamente, hay leyes que regulan la conducta, pero estas leyes se comportan de la misma forma, es decir, si yo aplico lo que dice la ley humana, ¿se va a producir de todas maneras el efecto? Piensen ustedes lo siguiente. Alguno de ustedes a lo mejor ha experimentado algún asalto alguna vez. Alguien le robó un celular, le robaron una bicicleta o algo más íntimo de ustedes. ¿Encontraron el delincuente? ¿Está preso? ¿Saben ustedes si se hizo un proceso? Existe un código penal que señala que si una persona roba, tiene que tener pena de presidio. Bueno, y la pregunta es ¿por qué no está en este minuto esa persona que ha robado su celular? ¿Por qué no está cumpliendo una pena de presidio? ¿Ven? Existe una ley, pero no existe una consecuencia necesaria. De ahí entonces que aquí en las leyes que rigen la conducta humana que han nacido del grupo humano, rige el principio de la imputación. ¿Qué significa en este caso para estos efectos imputar? Que la conducta está descrita por la ley y la ley señala que si alguien la comete, bueno, tendrá sanción. Pero eso se va a cumplir solo si efectivamente la persona es detenida, va a un proceso y hay una sentencia que lo condena. Si eso no ocurre, no hay entonces castigo. De ahí que no podamos aplicar entonces el principio de la causalidad que se aplica en las leyes de la naturaleza, sino que tengamos que aplicar el principio de la imputabilidad a las leyes que han nacido para regular la conducta humana. Y ahí estamos en el punto ya inicial del derecho moderno, podríamos decir, cuando el hombre deja de asociar sanción y castigo a la naturaleza y establece que las leyes que lo van a regular a él no son las de la naturaleza, sino que son las que él mismo se dé como cuerpo social. Y por eso parte esta noción de contrato social, por ejemplo, de Rousseau. La sociedad decide que sean los propios individuos los que establezcan sus leyes. Leyes que imponen un deber ser, es decir, con lo que se debe cumplir. Pero que si no se cumplen, no necesariamente se genera el resultado, porque el resultado depende de otras muchas cosas. Por ejemplo, en el caso que he mencionado, de que haya una persona detenida, de que exista un proceso y que ese proceso tenga una sentencia. Así entonces tenemos el surgimiento de lo que es el hombre, la sociedad, la regulación de la conducta humana
y efectivamente la ley o norma, porque aquí lo vamos a utilizar en un sentido genérico, porque también se van a dar cuenta y vamos a aprender ya en nuestro próximo capítulo que estas normas que efectivamente el ser humano como grupo humano decidió darse para regular su conducta pueden provenir de diversos ámbitos. ¿Ah? Piensen ustedes algo tan simple que ustedes han vivido con normas desde que están en su casa y la primera norma es un no hagas, ¿cierto? No hagas esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo te voy a castigar, dicen los padres. No puedes salir, no puedes ir a jugar tu partido, no puedes juntarte con tal persona. Son imposiciones, son regulación de conducta humana. Así que ustedes lo identifican claramente. Han ido en el colegio hay una norma que debes llegar a la hora, debes cumplir con tus estudios, debes respetar la hora de salida, debes tener buen comportamiento en clase, todas normas. ¿Ah? Y para llegar al colegio pasaron por un semáforo, respetaron una norma de tránsito. Entonces, si ustedes se fijan, hay varias normas. ¿Mm? Y por eso es que nosotros aquí, en nuestro próximo capítulo, vamos a estudiar estas normas que regulan el comportamiento humano. ¿Qué comportamiento humano? El que nosotros tenemos actualmente. Ustedes libre y soberanamente se sentaron esta mañana frente a su computador a ver esta clase. No fue un proceso que fuera de un acto irreflexivo, porque existen seres humanos que por diversas, digamos, trastornos o dificultades a veces han tenido eh, imposibilidad de interactuar de manera natural, sino que su cuerpo responde a simplemente un espasmo. Por ejemplo, la persona que tiene un temblor y que mueve sus manos y con esa mano golpea accidentalmente a otro, no es considerado un acto humano porque no es un acto voluntario. ¿Mm? Entonces, esas cosas, efectivamente, una persona que sufre de un ataque de epilepsia, también lo que está padeciendo en ese instante es sus espasmos, sus, digamos, movimientos de mano, en los cuales efectivamente se puede producir un golpe a otra persona, no son actos voluntarios y por lo tanto no pueden ser sometidos a una regulación de conducta humana. Lo vamos a ver en nuestro próximo video, que vamos a explicitar cuándo realmente estamos frente a un acto humano, a una conducta. Y por el otro lado, vamos a ver también que ese acto humano, cuando sí es un acto humano, cuando efectivamente se ha hecho libre y espontáneamente, bueno, ahí, ¿qué normas regulan ese acto humano? Les voy a dejar tarea que piensen en todas las normas que ustedes aplican. Por ejemplo, si se levantan temprano, ¿por qué? Si van a algún tipo de ceremonia, ¿por qué? ¿Van a misa? ¿Por qué? ¿Rezan? ¿Por qué? ¿Por qué se portan bien? ¿Por qué no hacen cosas que sus padres les han dicho que están mal? Enumérenme allí, se lo voy a dar, digamos, por escrito para que ustedes y me lo van a enviar. Entonces así vamos a ir avanzando en el sentido de cuál es su percepción de las normas que lo rodean a usted. Bien, bueno, quedamos entonces hasta aquí en este capítulo y repasen los libros que vienen en su programa y cuidarse mucho, cuidar a sus padres, cuidar a sus abuelos, cuidar a sus hermanos. Bien, nos vemos entonces en el día de mañana y recuerden hacer la tarea y me la entregan al final de la clase. Chao, chao.